tan solo al marcharte alegre vida vivir, sin cesar reír. Nunca podrás olvidarte si lejos estás de mí, en tu amor vivir. Recordar las dulces horas del ayer, recordar aquel amor de antaño. Es placer que aromará nuestra vejez, recordar aquella noche loca. Aquellas cosas no han sido olvidadas, aquellas rosas no han sido desajadas. Recordar, así es amarnos otra vez, recordar los besos de tu boca. Buscas tan solo al marcharte alegre vida vivir, sin cesar reír. Nunca podrás olvidarte si lejos estás de mí, en tu amor vivir. Recordar las dulces horas del ayer, recordar aquel amor de antaño. Es placer que aromará nuestra vejez, recordar aquella noche loca. Aquellas cosas no han sido olvidadas, aquellas rosas no han sido deshojadas. Recordar, así es amarnos otra vez, recordar los besos de tu boca. Actores más importantes de la época, erais muy populares entre la gente. Muchísimo. No podíamos salir a la calle. Mira, yo tengo fotos en las que se ve la gente ahogándome. No podíamos, no era yo sola, no, éramos todos. Es que por la calle, en cuanto te reconocían, tenían que venir los guardias porque es que si no te asfixiaban, te asfixiaban. A mí en cierta ocasión llegué a ponerme enferma, en Zaragoza fue, porque una mujer por verme la cara me cogió por detrás, así me cogió así para verme la cara, tirarme para detrás y me ahogaba, es que me asfixiaba. Y había unos, era justo a la puerta del Gran Hotel, y había unos músicos que habían ido de un orfeón de no sé dónde, que me salvó a puñetazo limpio. O sea que, pero esto ocurría a todos. En Málaga me estaba haciendo fotos en un fotógrafo y la gente, como era una pared, era un entresuelo y la pared tenía unos salientes, trepaba por la pared para subir y rompía los cristales para meterse dentro. En fin, cosas verdaderamente que hacía falta tener la cabeza muy entre los dos hombros para no volverse un poco loco. Entonces era algo, vamos, yo estaba aquí en la Gran Vía, en una cafetería, que fui con mi madre y una tía mía, ay, ven un poquito con nosotros, que yo sabía que no podía ir, pero digo, bueno, voy a ir con ellas. Y se paró la circulación en toda la Gran Vía. Palabra, Tuvieron que venir los guardias con las porras, yo llorando, ¡ay, Dios mío! Tuvieron que echar los cierres metálicos a la cafetería. Sí, frente al Callao era. Sí. Me parece que se llamaba Fuima era. Bueno, pues allí ya digo, algo increíble. Todo el mundo, los claxons de los coches, pero atascada completamente la Gran Vía. Yo recuerdo haber ido, por ejemplo, a un barrio de Barcelona, Sants, y de repente encontrarme con 300 personas detrás. Esto le ocurría a Bayo, le ocurría a Pella, le ocurría a Casal, le ocurría a todos. Es decir, éramos auténticas figuras. La popularidad era inmensa, sí, enorme. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Valencia, en Zaragoza, en fin, en varias plazas,
pues de, por ejemplo, salir del teatro y estar pues 15 o 20 guardias manteniendo el orden y yo llegar al hotel pues con las gabardinas rotas, sin botones, en fin, lo mismo que le pasa ahora a un cantante de moda, es lo que ocurría en ese momento cinematográficamente. Yo no estaba preparada ni para ser actriz en el sentido de lo que esto lleva, como estar siempre en un escaparate, dispuesta a que todo el mundo te contemple o te juzgue. Y tampoco estaba preparada para una popularidad tan fuerte como tuve tan pronto. Aparte de que no la buscaba, pues que me sorprendió porque fue el primer año de mi profesión y de mi carrera cuando se me organizó toda esta popularidad y este estrellato que yo obtuve enseguida, ¿no?, con la película de Locura de Amor. Así que, naturalmente, me sentía muy cohibida y muy angustiada cuando por todas partes me reconocían y no podía salir a pasear tranquilamente. En fin, a mí me gusta mucho ver escaparates por la Gran Vía o pasear y no lo podía hacer porque la gente se me echaba encima y me pedía autógrafos y quería abrazarme y quería tocarme y quería saber cómo era yo. Entonces me tenía que meter en un coche y salir corriendo a mi casa y llegaba casi llorando. Decir, mamá, pues no puedo, he perdido mi libertad. Yo no sé, he sido nunca de esas actrices que dice, oye, a mí me molesta que me haga una entrevista, me molesta que me persiga, me molesta que me pida autógrafo. A mí me encantaba todo eso. Sí, yo me sentía muy satisfecha, de verdad. Y lo he echado al cabo de los años, en pequeños momentos, quizás lo he echado de menos. Sí. Ahora soy una señora anodina, como aquel que dice, ¿comprendes? Y entonces hay momentos, por ejemplo, anoche estaba mirando los álbumes con mi hija en casa y después le dije a mi hija, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a tomar un whisky porque siento una gran nostalgia y me dan ganas de llorar por los años perdidos. ¿Qué quiere decir? Tonterías, somos personas que la juventud le hemos dicho adiós y que te da mucha pena. Esa es la pura verdad. ¿Se ocupaban de vosotros las revistas del corazón en aquella época? ¿Había revistas del corazón como las de ahora? No tantas. No había tantas como las de ahora, pero no es que se ocuparan, es que no tenían más remedio, porque, por ejemplo, Alfredo tenía un coche amarillo que parecía una bañera, que metía un ruido horroroso, siempre llevaba roto el tubo de escape, y cuando íbamos en el coche, pues quieras que no teníamos que llamar la atención, aunque no fuera más que por el ruido. Aparte de que, pues, éramos muy conocidos y nos conocían y se preocupaban de nosotros, unas veces diciendo cosas que eran verdad y otras inventándose lo que querían, lo mismo que hacen ahora. Los artistas de cine de la época, como Alfredo, como tú o como Rafael Durán, teníais un grado de popularidad muy grande, quizás superior al que puedan tener los actores de ahora, ¿no? Pues yo creo que, no sé si superior al de los de ahora, pero sí teníamos mucha popularidad, afortunadamente. Y era muy bonito. A mí, por lo menos, yo confieso, no sé si seré muy vanidosa, pero a mí me gustaba mucho. ¿Y no había rivalidades entre, por ejemplo, las estrellas? No. Quizá alguna vez alguna estrella exigió y dijo, que a mí no me están haciendo fotos y esta persona sí. Pero eso no es rivalidad, eso es necesidad de imponerse, de hacerse valer, de no dejarse caer, porque si el actor, no digo yo que sea vanidoso, porque eso es lo último que puede ser un actor, es feísimo un actor vanidoso, porque no somos nada. Ni somos nadie. Ya ves, de la tonta del bote no queda nada. De modo que sería ridículo que yo me envaneciera de eso. No. Pero era mantenerse. Es decir, si se veía que uno caía un poco, era posible que a la vez siguiente le hicieran caer un poco más. Entonces se defendía para mantenerse en su puesto. Pero rivalidades no. ¿Tenían ustedes una cierta posibilidad de seleccionar los papeles que interpretaban? Esto ya era más difícil porque nos ofrecían. Había veces que uno decía, qué pena, ¿por qué harán esto? No merece la pena hacer este guión, no merece la pena hacer esta película. Pero no se podía uno permitir el lujo de rechazar y rechazar, entonces se seleccionaba lo que nos parecía mejor. Aunque en algunas ocasiones sabíamos que lo que íbamos a hacer no era precisamente bueno. Procurábamos que fuera un poco menos malo. Ese contrato que te voy a hablar ahora lo tengo todavía. Me contrató Cifesa por 80.000 pesetas por película, 3 películas al año. Con una cláusula especial que decía,
el señor Mayo podrá elegir guión, dirección, operador y dama. ¿Y lo elegías en realidad? A la Hombre, práctica. no, jamás lo elegí, porque una de las películas que hice en ese contrato, pudiendo elegir todas esas cosas, la dirigió el pobre don José Buch, que no sé si te acordarás de él, que era... El padre de Julio Buch. El padre de Julito, que era un santo varón. Y me dijeron, hombre, mira Alfredo, me dijo Lucia, tú estás director general de Cifesa, hombre, transige un poco, es un hombre. Y dije, me ha encantado. Nunca lo elegí, pero claro, eso me daba a mí una autoridad, no te digo nada. ¿Y las damas las elegías? Y las damas tampoco las elegía. Decía, hombre, por fulanita le va bien esto, yo creo que lo puede hacer ella. ¿Y de haberlas elegido, a quién habrías elegido? Bueno, había entonces un plantel de actrices que no eran malas. Estaba Luchi Soto, estaba Blanquita de Silos, estaba Las Ribelles. ¿Quién más había? No me acuerdo muy bien, porque tengo una memoria muy... Pero vamos, Pero había... bueno, estaba Ana Mariscal, Anita Colomé, Mariscal, claro. Conchita Montenegro. Conchita Montenegro, Conchita Montes, en fin, había... No las elegía, realmente me decían, bueno, pues lo vas a hacer tú, ¿qué te parece con Amparo Ribelles? Pero me parece muy bien. O ¿qué te parece con Conchita Montenegro? Pues me parece muy bien. En fin, no. Ese contrato fue producto de una vanidad, de juventud, es decir, aquí el amo del cine español soy yo. Es curioso, yo siempre he admirado, y ahora se les está haciendo justicia de vez en cuando, a los secundarios del cine español. Es decir, a mí me han parecido sensacionales los secundarios del cine español, siempre. Lo que pasa es que a medida que he ido teniendo conocimiento de su labor y sobre todo las condiciones en las que han trabajado, es decir, que cobraban, y supongo que desgraciadamente seguirá ocurriendo lo mismo, las migajas de la película. Y esa profesionalidad, ese saber estar, ese saberse el papel, ese trabajo, esa vocación, me ha maravillado siempre. Y entonces yo de niño ya lo intuía. Es decir, me maravillaban toda esa serie de secundarios que arropaban a las grandes estrellas. Pero mi admiración iban por Alfredo Mayo, Luis Peña, Julio Peña también, luego a otro nivel Guillermo Marín, que le consideraba ya el actor, digamos, ¿no? Una especie de Barrymore del cine español, y no quito una letra. Entonces había efectivamente, como tú dices, vivía una playa de actores extraordinarios de segundos papeles, que ya habían pasado su galanura por los teatros cuando no había casi cine, y que ahora naturalmente pues los recogíamos todos porque eran estupendos, magníficos. Giner, que aquel actor catalán que yo puse en El destino se disculpa, Juan Calvo, no digamos, el padre de Armando, Isbert, colosal, eran segundos actores extraordinarios, que además es que era barato, porque, vamos, no digo barato económicamente, sino que es que tenía la seguridad de que entregabas el trabajo a uno que lo iba a hacer colosalmente bien, porque sabías que lo hacía, y que además lo hacía encantado. ¿Se hablaba de política en el mundo del cine? No, estaba prohibido, no se podía hablar de nada. No, para nada, no se hablaba para nada, en absoluto. Siempre estábamos con un miedo espantoso, no se hablaba de nada. No se hablaba de política. La posguerra no se hablaba de política. Parece como si la gente estuviera hastiada de todo problema político, y la verdad es que no recuerdo en absoluto ni que hubiera conversaciones sobre política. En esa época no hablábamos de política. Absolutamente. Pero voluntariamente, Voluntariamente, porque... y además no podíamos hablar de lo que pasaba en el exterior, pero de lo que pasaba, vamos, en España, yo no recuerdo haber hablado, ni oído hablar como estoy oyendo ahora mismo, porque ahora mismo yo oigo hablar política por todos sitios, a mí me salen, política por todos los poros de mi cuerpo, entonces no, absolutamente. O podías decir, hoy que ha pasado esto en Argentina, ha pasado esto en China, ha pasado esto en Rusia, bueno, pero nada más. Yo nunca he tenido conversaciones a este respecto. Ya te digo que para mí era difícil el tener una conversación de tipo político con mis amigos de entonces, primero porque no entendían mi punto de vista, ¿verdad? Ellos estaban en posesión de la verdad, y además la verdad se les daba por añadidura. Habían vencido de una manera clara, y el entusiasmo en el país por la victoria era increíble, de manera que los que no podíamos participar de aquello, pues nos teníamos que quedar callados. Pero además, si yo tuviera si se hubiese planteado
quizá una conversación a este respecto yo no hubiera sabido seguirla. En realidad no sé si hubiera tenido yo bastantes elementos de juicio para poder hablar de esto con alguien. En el ambiente del cine supongo que viviríais bien, ¿no? No tendríais demasiada escasez. No, no vivíamos bien, porque ten en cuenta que los sueldos antes, un protagonista ganaba 3.000 pesetas y un papel como los míos ganaba 1.500, 2.000 pesetas. No se pagaba nada en el cine, pero fíjate lo que eran 1.500 pesetas en el año 40. Serían ahora 400 o 500.000 pesetas. Nunca ganamos el dinero que la gente creía. Nunca se ganó. Se ganaron grandes fortunas. Nunca. Entonces una película muy bien pagada eran 250.000 pesetas, vamos, o 350.000 pesetas. No había un actor en aquella época que llegara al medio millón de pesetas, vamos. Y el que dio un salto en la elevación de los sueldos en aquella época, anterior a mí, claro, porque yo vine años después, fue Alfredo Mayo. Cuando Alfredo Mayo se puso en las 100.000 pesetas por película, vamos, era una fortuna, claro, en aquellos momentos. Yo firmé un contrato con Cifesa en que me contrató por 3 películas en un año y me daba 30.000 pesetas por película. Ten en cuenta lo que eran esas 30.000 pesetas entonces. La dieta que nos daban era de 45 pesetas y vivíamos en el Hotel Rich de Barcelona. Yo logré que me la subieran a 50. A mí no me pagaron casi nada. Bueno, me pagaron en algunas, más. Pero, vamos, de cobrar, bueno, me llegaron a pagar 100.000 pesetas. Fue lo más que yo cobré. 50 y tantas mil, 60 y tantas mil, tal. Pero bueno, entonces era un poquito de dinero. Bueno, tampoco era tanto, ¿eh? El hecho de ser actor daba una cierta facilidad para... Hombre, claro, este tipo de conocías cosas. más, sí, conocías más gente, naturalmente. No, el actor más facilidad tenían los técnicos, cuidado. Los jefes de producción, el ayudante de producción, algún director que otro que decía, yo haré de ti una estrella, yo te probaré, y la probaba. Muchas veces la probaba, otras no. O sea, ha habido derecho de pernada en el cine español. Sí, ha habido, es natural, es lógico, es lógico. El hombre ataca y la mujer deniega o concede, y hasta y estos atacaban. Ahora, la forma de atacar, presionándola, porque si no te doy el papel eso ya me parece feo. Pero de hombre a mujer, entre usted por derecho y entre usted con su agrado, con su simpatía y consígala por las buenas. Sin terceras, sin manías de este papelito es para ti, si tú... Lo que pasa es que en el cine español, como en cualquier otro cine, pues depende en la posición en que estás, y claro, pues no sé, pues un extra pues podrá ligar con otro extra, pero claro, un director, si quiere, puede ligar con una extra y hasta con la primera actriz, pero eso da muy mal resultado. Por eso yo... que he tenido mi vida sentimental no tan extensa como alguien pueda creer, no procuraba siempre evitar el que pudiera yo ligarme con alguien que luego se tradujera esto en faltarme al respeto en el rodaje. En el mundo del arte, pues siempre hay una más libertad, todo es más liberal, todo se ve con un cierto prisma de que todo es más abierto, ¿no? Y lógicamente en el cine y en el teatro pues siempre ha habido un poco más de libertad para todo. A pesar de que no nos dejaban, nosotros nos la tomábamos.